Estimados guatemaltecos, muy buenas tardes. Hoy pues nuevamente compartiendo con ustedes a través de una entrevista con una persona muy especial en un lugar también muy especial. Estamos en el emprendimiento ecoturístico La Ruta de Yalú. Y bueno, hoy me acompaña acá el encargado del proyecto, el ingeniero Diego Méndez. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gustazo estar en este lugar, gustazo que ustedes nos hayan visitado. La familia la pasó muy bien, están Sí. contentos, fueron a ver el paisaje del café, se metieron entre la montaña, estuvieron entre las vaquitas, Sí. estuvieron entre las moras, estuvieron con los caballos, la bicicleta, pues Sí, una experiencia muy interesante y ciertamente, ¿no? Ahora, como ustedes ven, amigos, aquí a mis espaldas tal vez logran divisar, pero está lloviznando. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante en familia. Es un proyecto que tiene muchas actividades por hacer y bueno, la idea es hoy compartirles este tipo de emprendimientos, en qué consisten, compartirles que existen, dicho sea de paso, y también explorar cómo es que pueden mejorar, porque eso es lo importante, ¿no? Explorar cuáles son las condiciones bajo las cuales se dan este tipo de proyectos ecoturísticos y cómo pueden haber más de estos proyectos y ser mejores, ¿no? Diego, cuéntame un poco la historia del lugar, ¿hace cuánto se funda y cómo era antes, digamos? Este lugar se fundó hace 125 años. Inicialmente fue un convento de monjas capuchinas. Ok. Si ustedes observaron durante el tiempo, hay una iglesita. Hay una iglesia, sí. Todo lo que es ahorita el comedor eran los lugares donde dormía el cura, dormían las monjitas. Acá donde estamos, incluso era otro lugar de habitaciones. Había un trapiche que mascaban caña de azúcar, hacían panela las monjitas, que era con lo que subsistían en ese entonces. ¿Cómo no? Hace como 60, en el año 60 más o menos, las monjitas se retiran del lugar y desmembran la finca en dos partes. Le dan la mitad de la finca a la gente que trabajaba acá, ya sea para el corte de caña o para el corte de café. Lo desmembran y en ese momento nace la finca, la aldea San José de Yalú, que es la que tenemos acá a la par de nuestra vecina. Y queda la otra mitad desmembrada para iniciativa privada. Durante los años de guerrilla, de conflicto armado interno que tuvimos, esta área, la historia dice que aquí hasta sembraban de todo tipo de plantas. Hagamos una pausa ahí. Este lugar está en el municipio de Zumpango, departamento de Zacatepeques, al centro de Guatemala. Sí, me llama la atención que hace 40, 50 años hubo amapola, ¿no? O sea, hubo una planta que es ilegal, ¿verdad? De la cual se sacan cierta droga. Y bueno, es interesante cómo desde hace tanto tiempo la producción de una planta de la cual se producen drogas, hoy por hoy penalizadas, por cierto, ¿no? Y que ha demostrado ser una guerra fallida, ¿no? El tema de la guerra contra las drogas. Pero llama la atención también que hubo caña de azúcar, ¿no? En el centro del país, cuando generalmente asociamos la caña de azúcar en la costa sur del país, ¿no? Eso llama mucho la atención. Entonces, hubo caña de azúcar y después la plantación de amapola. Amapola y café ahora, ¿no? Y que sigue habiendo café. Lo interesante de la amapola fue que el abuelo que está de turismo, él era capataz de acá. Y él le dijeron, mire usted siembra, y él no sabía ni qué era. Los que trabajan aquí no sabían ni qué plantación era. Okay. Fue lo más interesante cuando cayó la policía y todos y esto. Nosotros solo nos dan las semillas, sembramos, cortamos la flor y la mandábamos, no sabíamos mayor cosa. Exactamente. Entonces, gracias a Dios, porque realmente desconocían, se salvaron los trabajadores. Porque hubo una incautación, o sea, detectaron el dueño que aquí que tenía en ese entonces, desapareció, entonces la finca quedó en manos de un hermano y empezó a tener 3, 4 dueños. Y hace como, en el año como 85, 87, pasó a la propiedad del que es el papá del que es el dueño actualmente. Ah, ok. ¿Sí? Y lo interesante de eso fue que
el dueño que está actualmente, ellos son 5 hermanos. Ujú. Usted dijo, pues mire, son cinco caballerías, les toca uno cada uno. Los hermanos, esa cosa no va a producir, no sirve. Sí. Y empezaron, que te la doy a vos, no invarte. Y cuando sintieron, le quedó al dueño actual. Ah, ya. Entonces vino el dueño actual y empezó a ver, bueno, ¿qué hacemos? Primero que nada empezó la carretera principal, que la mayoría está asfaltada. Hagamos una pausa en el tema de la carretera porque es sumamente importante. Digamos que una condición para el éxito de estos emprendimientos es que pues hayan buenas carreteras de acceso, ¿no? Y que sean seguras, pues. Cuando uno se conduce hacia acá desde la carretera interamericana, ¿no? La que conduce hacia el occidente del país, pues digamos hay una buena parte asfaltada, pero también hay más de la mitad, digamos, carretera de terracería. ¿Por qué es que hay? La percepción es que es más de la mitad. De la carretera para acá son 7.5 kilómetros. Ok. De los 7.5 kilómetros, solamente 1.3 no está asfaltado. Ah, ok. Pero la percepción es que es mitad-mitad. ¿Por qué? Porque como está dentro del pueblo, Sí, pues. entonces es más lento, se siente más el trayecto. Sí. Pero realmente no es mucho el trayecto que no está asfaltado. Y- Es más que todo por la pelea entre alcalde, CODES, autoridades ancestrales, porque pese a que aquí tenemos También. hay autoridades ancestrales, y y seguridad, los diputados locales, diputados supongo, locales, pero más que todo entre esos tres grupos. El COCUBE dijo que sí, el alcalde dijo que sí, pero quería algo a cambio, como siempre. Claro, Pues los ancestrales dijeron no, y aquí mandamos nosotros, y no. claro. Bueno, la hipótesis que nosotros tenemos desde nuestra filosofía política, Diego, sobre estos problemas es que precisamente los gobiernos municipales se dedican a más de lo que deben, ¿no? Lo que debiesen hacer, que es la seguridad de los habitantes del municipio, la justicia y las obras públicas, pues no lo hacen bien, porque se desconcentran haciendo muchas otras cosas y no se dedican a hacer lo que se debe. Yo no sé, pero creo que si hubiesen mejor carreteras o esa carretera estuviese en mejor estado, creo que habrían más turistas, ¿no? Y eso vendría a ser un beneficio general, no solo para el propietario y para el emprendedor, para ustedes como trabajadores, sino general, ¿no? Si miramos un caso concreto aquí mismo, la primera aldea se llama Santa Marta. Ajá. Esa aldea, según antes que hubiera carretera, solo habían como 15, 20 casas. Vaya a ver ahorita. Es Una aldea una más grande. Bastante grande. Ahora, la ruta de Yalú, que por cierto no habíamos dicho, pero Yalú es una palabra en cachiquel, una palabra compuesta, ya que significa agua, y lu mucho o abundante. mucho o abundante, lugar de mucha agua. Lugar de mucha agua. Toquemos ese tema porque es muy interesante. Aún, digamos, sobre la montaña del terreno, de la propiedad, hay un ojo de agua, ¿no? Hay un nacimiento de agua que drena pues prácticamente todo el año, incluso en época seca. Y llama poderosamente la atención que cuando uno viene de camino, pues la gente anda trasladando agua en tinajas porque no tiene agua en sus casas, digamos, ¿no? Que por cierto también se ven una condición de pobreza extrema, digamos, en la ruta hacia acá. ¿Cómo ves ese contexto, digamos? ¿Cómo podría un emprendimiento como este hablando de crear esa cooperación pacífica y voluntaria que genere mayor calidad de vida, ¿no? Aprovechando la situación del agua, uno de los motivos por el cual no está asfaltado es ese. El alcalde quería poner su sistema de agua propio. Ajá. Para que todos tengan su sistema de agua. Sí. Que era parte de las condiciones para asfaltar. Pero aquí hay un convenio desde que se creó la finca. Tal vez no se fijaron cuando estaban ustedes allá arriba, pero debajo del estanque de nacimiento hay 2 tuberías. Esas tuberías van directamente a las pilas de suministro de agua de aquí la aldea. Ah, ok. Entonces, el agua, cuando dejaron la finca renombrada, la única condición que está en testamento es que nunca les falte agua a los de la aldea. Ya, pero el agua es gratis. Para ellos. Para ellos, ok, ya. Bueno, es interesante porque desde el enfoque de ambientalismo de propiedad privada, nosotros creemos que
de haber claros derechos de propiedad y de haber posibilidades de creación de riqueza por parte de los vecinos, en este caso de las comunidades San José y Alú y otras, ellos podrían incluso pagar el agua, o sea, podrían retribuir económicamente lo que significa cuidar ese nacimiento, ¿no? Y pues eso vendría a repercutir positivamente porque ustedes estarían recibiendo una retribución económica que de alguna manera los compromete pacíficamente a conservar los bosques que capturan el agua y que hacen que haya reserva. Hay cierta parte que se mantiene en ese aspecto dentro del mismo convenio. Okay. Miramos la montaña acá enfrente, casi no la miramos talada. Si miramos del otro lado, que no está, está completamente deforestado. Si miramos la parte contraria a la montaña, que es mucho de los terrenos de los abuelos y todo, la mayoría tienen que tener sus bosques, un pedacito de bosque, mantienen su bosque. Entonces, ese pedacito de bosque que mantienen, a lo que nosotros mantenemos acá como reserva natural privada, es lo que mantiene el manto acuífero de toda esta área. Sí. Qué interesante. ¿Cuánto bosque tiene el proyecto, la propiedad? El total aquí en la finca son 5 caballerías, de la cual una caballería es de producción, ya sea animal y agrícola, y lo demás es puro forestal. Okay. Hablemos un poquito de la experiencia, digamos, de ecoturismo que hay, porque hay muchas actividades, ¿no? Cuéntanos cuántas actividades. En el año 2007, al ver que económicamente no producía, empezaron los dueños a ver nuevas tendencias de producción, nuevas formas de aprovechar los recursos. Y empezaron a ver un ejemplo, Costa Rica, ¿verdad? Entonces tomaron muchas ideas de Costa Rica, de antigua, entonces empezaron con el canopy. Ah, sí, hay canopy. Muy bueno, yo hice canopy, es una muy buena experiencia, la recomiendo. Lo primero que hicieron fue el canopy, una inversión bastante alta. Con sus dudas y sus preocupaciones, porque era un proyecto emprendedor, y poco a poco empezó. Después, empecemos a ampliarnos. Después de canopy pasó los caballitos. Al ver que habían vacas, y metemos el tour de vacas. Sí, pues. Aprovechemos el café. Y, tenemos un estanque gigante ahí con agua fría. Importemos una especie diferente. Trucha. Mora. Aquí antes era una plantación de mora. A raíz de los problemas que hubieron en los años 90, entre los 90 y los 2000, con los problemas de importación en Estados Unidos por la bacteria, ¿no? Okay. Que no existió nunca, ¿no? Entonces aquí antes había una exportación alta de mora. Entonces lo único que nos quedó fue el área, la manzana que está allá. Sí, pues la que está hasta el fondo, sí. Es la única de producción, pero más que todo para fines turísticos, para fines comerciales, ¿no? Claro. Interesante, porque entonces tienes, digamos, un servicio de hotelería, servicio de restaurante, servicio de, digamos, actividad de café, actividad de producción de mora, actividad de producción de leche también, ¿no? Sí, leche, trucha. Macadamia que está en crecimiento. Tienen macadamia, hay senderismo también. Hay senderos, hay rutas de ciclismo que se me perdieron, ¿verdad? Sí, ok. Tenemos el ciclismo extremo. Excelente, sí, pues miren, realmente es un proyecto muy interesante de conocer, estimados amigos, y de saber cuáles son aquellas condiciones que hacen que estos emprendimientos sean mejores. Diego, nosotros creemos que cuando un gobierno se limita a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas, cuando se abren los mercados y se crea riqueza para las personas y se resguardan los derechos de propiedad privada, bajo esas tres condiciones creemos que estos emprendimientos pueden ser mucho mejores, porque digamos uno al ver piensa que si se le mete más plata, digamos, puede ser aún mejor, ¿no? O sea, pero tener el capital, ¿no? Pues, implicaría eventualmente subir el precio. Primero, eventualmente. O subir precios, o diversificar. Lo cual implica que también tu demanda o tus consumidores potenciales puedan pagarlo, ¿no? Entonces, y eso significa que el nivel de riqueza tiene que crecer el de todos para que todos podamos Para que todos podamos gastar y exactamente, ¿no?
Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que tenemos para hoy. Diego, me gustaría que hagas, pues, des la forma en la que pueden contactar la ruta de Yalu. Yo me enteré por redes sociales también y estaba haciendo una consulta aquí a otras personas y me dicen que también por Facebook. Tal vez si nos dices si están en redes sociales. Estamos en Instagram como la Ruta del Yalu, estamos en Facebook como la Ruta del Yalu, tenemos la página web como yalu.com. Actualmente estamos ahorita viendo cómo entramos a hacer algunos spots en canales nacionales, y de cable para poder atraer más personas, lastimosamente las políticas internas municipales nos han costado un poco porque queremos poner algún rótulo que nos aquí cruza aquí está la ruta. ¿Y hay restricción para eso? Llevamos 7 meses por poner un cartel de 3 metros por 2 metros y no hemos tenido respuesta. Esas son justamente las condiciones que no permiten que estos emprendimientos sean aún mejores, ¿verdad? Porque platicaba también con Diego sobre el tema del impuesto que te exige el INGUAT, ¿no? Como tenemos servicio de hospedaje y tenemos servicio de restaurante, tenemos que pagar un impuesto. Al Instituto Guatemalteco del Turismo, dependencia que por cierto nosotros proponemos que desaparezca por completo, Diego, porque realmente es inútil, para lo único que sirve es para obstaculizar justamente estos emprendimientos. Nosotros creemos que debiese existir un solo impuesto, a propósito de impuestos, un impuesto único, universal y uniforme, o sea, uno solo, a pagarlo todos y la misma tasa para todos, y no con toda esta diversidad de impuestos que pues digamos se suma el impuesto del turismo, ¿no? Que aparte, este tipo de proyectos tienen que pagar. Tenemos parte del impuesto del área de la hotelería. Sí. Tenemos un impuesto por el área de restaurante y tenemos un impuesto como área de centro turístico. Y aparte tenemos que mantener el pago por ser reserva natural privada. Y aparte te voy a decir algo más. Para producir café están obligados a pertenecer a la Anacafé. Anacafé, que es otro, y tenemos que tener una cuota anual para poder estar con ellos. Tenemos un impuesto por pertenecer a la asociación de Jersey. De Jersey. Imagínense, estimados amigos, imagínense ese peso de regulaciones que le cae al emprendimiento de la ruta de Yalu. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar besos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que mantener costos. Los dueños quieren un poquito, porque todos quieren ganar, pero, y empieza uno, bueno, subámosle, no viene la gente, ¿qué hacemos? Los costos se mantienen, ¿qué hacemos? Estas regulaciones son muy perversas y son muy dañinas para estos emprendimientos. A propósito, ¿cuántos empleados fijos tiene la empleados fijos? Tenemos 45 empleados fijos. 45 ahorita empleados tengo en temporales, tengo ahorita en esta Semana Santa, tengo casi 15 empleados temporales. O sea, más o menos 60 empleados. Ajá. Más o menos 60 empleados, ya. Sí, pues es una buena cantidad de empleados, ¿no? Y bueno, la mayoría son de gente todos son de la aldea. Sí. Eso es interesante también porque este tipo de emprendimientos generan empleo. Pero imagínense qué sería si no se tuviese esa cantidad de regulaciones, de obligaciones con las asociaciones que lamentablemente obligan la asociatividad, que obligan el pago de ciertos impuestos, de ciertas regalías cuando se exporta café, por ejemplo, ¿no? Esa es una serie de imposiciones que no consideramos que sean buenas para este tipo de proyectos de ecoturismo y de proyectos que realmente generan empleo, estimados amigos. Bien, pues muchas gracias, Diego. Hemos llegado al final de este pequeño video. Lo vas a poder encontrar en varias páginas, lo vamos a compartir desde luego. Y a ustedes, amigos, pues los motivamos a que conozcan la ruta de Yalu y a que analicen pues cómo estos emprendimientos podrían llegar a ser mejores en un contexto de gobierno limitado, de mercados libres y de propiedad privada. Hasta la próxima. Gracias, Diego. Mucho gusto.